Ahora la conferencia, los desafíos de la educación para un mundo nuevo, cambiante e incierto. Esta conferencia va a estar a cargo de nuestro apreciado amigo, miembro de Kairos, Antonio Roveda. Él es rector de la Fundación Escuela Tecnológica, consultor internacional de la UNESCO en Educación y Comunicaciones, académico y directivo en Educación Superior en Iberoamérica, una persona con una extraordinaria visión, dinamismo, capacidad y experiencia. Yo tengo la certeza que vamos a tener una extraordinaria conferencia, pero ustedes podrán valorarla ustedes mismos. Agradezco en representación del equipo de coordinación de Kairos a nuestro amigo miembro de Kairos, Antonio Roveda, por esta conferencia de un tema extraordinariamente importante y por eso lo hemos colocado como la primera conferencia, los desafíos de la educación para un mundo nuevo, cambiante e incierto. Tiene la palabra, apreciado amigo. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos desde Colombia. Buenas tardes en Europa y en otras latitudes que nos escuchan. Antes de iniciar, como es el protocolo, como me nace y me parece, pues evidentemente quiero darle un fuerte abrazo y un agradecimiento total a nuestro querido amigo Telémaco por su liderazgo, por su iniciativa, por su generosidad y por su preocupación en estos temas de educación. Igualmente un abrazo especial para Juan Carlos, para Juan José, para Javier, para Ana y para todo este equipo de intelectuales del siglo XXI, ya no de Quijote, sino de intelectuales del siglo XXI que hoy están preocupados por uno de los temas más importantes y sensibles de la humanidad, que sin duda es la educación. Muchas gracias por la invitación a ellos. Un abrazo especial a todos los altos dignatarios de Argentina, de España, de todas las personas que hoy nos acompañan en este maravilloso encuentro, en esta fiesta por la educación. Muchísimas gracias a nuestra secretaria iberoamericana y a todos los personajes que están hoy reunidos en este encuentro. Yo he aceptado gratamente esta invitación porque he encontrado en Kairos, como lo decían Juan José y Juan Carlos, realmente un espacio de encuentro, un espacio, una interfase llena de generosidad, de apertura, de tolerancia, de respeto y sobre todo de algo que hoy nos falta mucho y es preocupación e interés por aquello que supone la otredad. Pensar en el otro, verme reflejado en el otro, sin olvidar que mi existencia es simétrica y proporcional en la medida en que reconozco al otro. Muchas gracias a todos. Bien, yo he intitulado con la colaboración de Telémaco esta presentación y apertura del Congreso, los nuevos desafíos de la educación para un mundo nuevo, cambiante e incierto. Y la imagen que tienen ustedes en el trasfondo es una imagen que refleja muy bien estos tiempos de pandemia, de aislamiento social, de distanciamiento, estos tiempos en donde antes tocarnos era sinónimo de cariño, de cercanía, de gratitud y hoy mantener lejanía es sinónimo de ternura, sinónimo de respeto y de cuidado. Bien, pues estas dos personas que están manteniendo aislamiento en la imagen que ven en la pantalla, en su primer slide, pues están dándose la espalda para no tocarse, no contagiarse, pero internamente tenemos esos niños que nos habitan al interior, que siguen añorando los abrazos, los besos, los encuentros, el afecto y la cercanía entre todos nosotros. Yo soy Antonio Roveda, soy consultor de la UNESCO, soy rector actualmente en Colombia y soy director de un proyecto fascinante que otro día conversaremos de más de 20 años en formación y evaluación por competencias. Un proyecto de evaluación masiva en Colombia que ya se ha extendido a algunos países de Iberoamérica. Y otro día conversaremos de este tema que también me apasiona, que es el mundo de las competencias. Bien, el tema que quiero fundamentalmente tratar con ustedes en términos de diálogo es poder pensar ese nuevo mundo y ese nuevo escenario que tenemos, que de alguna manera se venía sucediendo, que de alguna manera en los últimos 10 años encontrábamos esos rasgos que hoy también conocemos y que también, como dirían los sociólogos y politólogos del momento, el mundo nos cambió desde la caída del 9 de noviembre de Since 1989.
Berlín. Ahí apareció el siglo XXI, ahí apareció las nuevas tendencias de este milenio. No tuvimos que esperar cerrar el siglo XX para entrar a saborear la crisis del siglo XXI. Bien, yo quisiera mencionarles algunos de los desafíos. Permítanme hablar de algunos de los desafíos de carácter local y de carácter mundial que afectan directamente a la educación. Ya son 30 años de mi vida trabajando en educación, fundamentalmente en educación superior, en varias universidades iberoamericanas, en la Complutense de Madrid, en la Sapienza de Roma y en varias universidades también de Colombia. Y hoy, digamos, este contexto, siento la amenaza directa a la universidad, al mundo de la educación y, por supuesto, no solo a la universidad, sino a la básica primaria, a la secundaria, a la formación técnica, tecnológica y a la universidad. Permítanme entonces contarles algunos de los rasgos mundiales que considero que han venido madurando, construyéndose, deconstruyéndose día a día y que, como lo diría nuestro amigo Federico, pues se han acelerado en estos últimos tiempos. Se han acelerado, se han acentuado y son los retos y los desafíos de esta nueva educación. Voy a empezar hablando de esta imagen que creo que todos ya vemos y que es común. Hoy estamos en un mundo con mascarillas, con tapabocas, aislándonos, en un mundo donde hay nuevas complejidades, nuevos escenarios, nuevas realidades y nuevos conceptos de lo local. Yo no sé si el mundo de la globalización hoy en la pandemia o después de la pandemia tenga el mismo significado del que mencionó nuestro amigo Federico. Yo creo que empezamos a vivir también una fragmentación de un concepto como lo moderno, lo posmoderno, lo tardomoderno y, por supuesto, lo global. Empiezan a recapturarse las localidades. Creo que esta situación de la pandemia hay un redescubrimiento de lo local, de lo regional y de lo territorial, y que esta mirada estructuralista de considerar que las partes constituyen el todo y el todo es la sumatoria de las partes, yo creo que en este momento empieza a replantearse y ya lo veremos. Tenemos un mundo globalizado en algunos aspectos, pero no totalmente globalizado en otros, y qué bueno que sea así. Qué bueno que no todo esté globalizado, que aún exista el misterio de lo local, la magia del territorio y la magia de la particularidad. Un mundo homogeneizado es tan peligroso como un mundo totalmente disperso y fragmentado. De manera tal que esto hay que entenderlo en las dimensiones, porque lo global no se lee igual desde Sudáfrica, desde Madagascar, Nepal, Nigeria, Colombia, Singapur, Turquía o Londres. Lo global tiene varios matices. Bien, vamos a empezar a hablar y con la ayuda de ustedes, y voy a ir controlando mi tiempo acá, algunos de esos rasgos. Estamos ustedes y yo asistiendo a un mundo distinto. Un mundo que ha cambiado los sentidos, los circuitos, las formas de creación y de producción. Un mundo que habla de nuevos ciudadanos, de nuevos estudiantes, consumidores, clientes, que habla de unas nuevas relaciones de trabajo, de formas de vida, de amar, de morir inclusive, de educarnos. Estamos frente a un mundo que está cambiando rápidamente y eso no es sorpresa para todos. Creo que no estamos en una era de cambios, es un cambio de era. Y estamos asistiendo a un mundo muy complejo que es bastante inasible para cualquier ciencia, disciplina o área del conocimiento. Uno de los primeros rasgos que quiero manifestarles aquí, que para mí es una de las preocupaciones más interesantes, y es algo que ustedes y yo ya conocemos muy bien, y es a nuestro querido amigo, el profesor Edgar Morán, profesor mío en otro momento, y me precio de alguna cercanía y de alguna amistad durante mucho tiempo en mi vida en Europa y en mi vida en París. Y aprecio profundamente al profesor Morán, y sobre él aprendí muchas cosas, pero una de las que más aprendí es a entender el concepto de complejidad, entender la crisis desde sus maravillosos textos en 1980, cuando no se hablaba ni de globalización, cuando este maravilloso personaje empezó a hablar de la crisis y de cómo las crisis son un rasgo inherente a la complejidad y cómo la complejidad es un rasgo distintivo a la humanidad. Razón por la cual esta es una situación que de alguna manera nos iba a llegar. Hace 100 años llegó con la gripe española y cada siglo y cada milenio ha traído sus propias crisis. La gran diferencia, diría nuestro amigo Morán, es que estamos asistiendo por primera vez a una crisis y a una complejidad de carácter planetario.
El primer rasgo fundamental para la educación, el desafío más grande para la educación es atender y entender que estamos asistiendo a un momento de crisis planetaria, global, no focalizada, no territorial, no segmentada. Estamos asistiendo a un fenómeno global en donde la crisis y la complejidad se viven en distintas dimensiones, pero hoy asistimos en todas las aristas de lo humano a la crisis de lo complejo y a lo complejo dentro de la crisis. En lo político, en lo social, en lo tecnológico, en lo cultural, en las relaciones humanas y por supuesto en la educación. Por lo tanto, el primer gran desafío es si la educación en el mundo está formando a niños, adolescentes y adultos preparados para asumir mundos de crisis, preparados para asumir la complejidad. Estamos cayendo y caímos durante muchos años en el mundo de las asignaturas, de los planes de estudios, del currículum, de una mirada de la educación del siglo XVII y XVIII, con profesores formados en el siglo XIX y XX y con estudiantes del siglo XXI. Estamos manejando sistemas, ritmos, personajes, escenarios distintos frente al complejo a la complejidad de la educación y no hemos formado para la crisis y menos para la complejidad. Es el primer rasgo. El primer trazo y no Tiempo. El segundo, rápidamente, lo saben ustedes muy bien, nuestro querido sociólogo polaco Zygmunt Bauman, un crítico durísimo de esta Europa contemporánea, esta Europa que ve avanzar a pasos agigantados, como diría Günter Grass, el croac de las ranas, las amenazas de las ultraderechas, de los extremismos, que van en contra de cualquier principio básico de humanidad, de solidaridad, de cambio y de educación de la humanidad. Está hablando Zygmunt Bauman de un mundo líquido, inacible, en estado coloidal. Ustedes y yo estamos asistiendo a un mundo coloidal, como el mercurio, como la gelatina, que no se puede contener en las manos, que adquiere todas las formas posibles, pero que no podemos contenerlo, que genera reflejos, formas, estilos, colores y sabores, pero que son de manera impredecible. Ustedes y yo somos testigos de un mundo líquido, de una democracia líquida y por supuesto de una modernidad líquida, de unos amores líquidos, de unas relaciones líquidas, como diría Zygmunt Bauman. ¿Cuánto de esta liquidez está en los procesos de investigación, docencia, extensión, en básica primaria, secundaria y en universidad? ¿Es la universidad realmente una observadora de su entorno y de su contexto? ¿Es la educación una lectora hermenéutica de su realidad para poder transformarse? La siguiente característica de este siglo, muy rápidamente, es que ustedes y yo estamos asistiendo al mundo de los conectados y desconectados, el mundo de las guerras digitales. Hoy tenemos estudiantes que pueden conectarse, acceder a la información vía online, en tiempo inmediato, como ustedes y yo, conectados algunos de ustedes en España, en Extremadura, en Madrid, otros en Estocolmo, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Perú. Pero ¿cuántas personas están sin conectarse? ¿Cuántas personas están excluidas de la posibilidad de la conexión? Ya la división y la lucha de clases, otrora la batalla del marxismo, hoy se convierte en las guerras de los digitales y las guerras entre los conectados y los desconectados. Las brechas sociales hoy son brechas tecnológicas que están enfatizando honduras profundas en la humanidad. La humanidad está manejando hoy distancias y por eso mi cuestionamiento sobre aquello que llamamos globalización. Para mi querido amigo Federico y para todos ustedes, tenemos 1.570 millones de habitantes que no tienen energía eléctrica. ¿De qué globalización hablamos? Tenemos cerca de 4.000 millones de personas que no acceden a salud en principios básicos. Tenemos solamente el 30% de la humanidad que tiene medianamente asegurado unos derechos de salud y de seguridad social. ¿De qué globalización estamos hablando? También quizá se nos ha globalizado las miserias en el planeta. Estamos asistiendo a una mirada distinta del territorio espacial y por lo tanto las identidades locales. El mundo desde lo local está cambiando y el concepto de territorialidad cambió desde unos territorios perfectamente delimitados
y la protección de los territorios y de las fronteras desde esas miradas absurdas de algunos gobernantes que quieren levantar muros y poner visas y fronteras y fronteras y fronteras frente a un mundo que llamamos globalizado, que rompe con Internet, con Google, con Instagram, con todo lo que usted quiera, rompe las fronteras. Estamos asistiendo a un mundo que directamente rompe fronteras desde lo digital frente a políticos y a políticas públicas que montan fronteras entre los países. El mundo de las identidades también cambia. Las lógicas del consumo, del bienestar, de la salud, las agendas y la reconfiguración de las prioridades personales, nacionales y grupales cambiaron. Las urgencias de la pandemia de un planeta que hoy produce el 25% menos de lo que producía hace un año y que puede generar un retraso económico de 25 años en este año de no consumo, pues está generando desempleo, reconfiguración de ese concepto de bienestar, y las lógicas del consumo cambiaron. ¿Qué va a pasar con las grandes superficies? ¿Qué va a pasar con los escenarios que habitábamos hoy con estas transformaciones tecnológicas? Y por supuesto, ustedes y yo estamos asistiendo a las denominadas sociedades en crisis, sociedades globalizadas, sociedades inasibles e impredecibles. Otro de los escenarios rápidamente es nuestra desaceleración económica. La pandemia ha producido desaceleración en la producción, aunque no hemos parado y seguimos teniendo unos stocks muy altos, pero unos bajos niveles de consumo. Hoy el planeta consume el 48% menos que hace un año y los consumos son de intangibles. Por lo tanto, si no hay producción y no hay consumo, y no hay consumo, y no hay producción, esta lógica relación produce hambre, miseria, desempleo, inseguridad y retroceso en las condiciones y calidad de vida de los habitantes. Estamos en vísperas de una gran depresión para este siglo y este milenio, igual que la que asistió en 1929 en Nueva York, justo después de la pandemia de la gripa española y de la Primera Guerra Mundial. Estamos asistiendo ustedes y yo al concepto de desarrollo transformado. Nos cambiaron los indicadores de Gini. Nos tienen que cambiar en este momento las maneras de medición, la psicometría de medición, los indicadores de medición que nos dicen cuál es el progreso y cuál es el desarrollo. Ahí tengo solo preguntas. ¿Qué desarrollo vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar si nos toca recuperar las personas con hambre, las personas que murieron, sus familias afectadas? Estamos replanteando el concepto de progreso, que siempre estuvo ligado al consumo y, por supuesto, al desmedido consumo y compra de productos, bienes y servicios. Hoy el concepto de progreso tendrá que ser otro. La geografía humana nos replantea un nuevo escenario. Más de 4.000 millones de personas reubicadas geográficamente en el planeta porque trabajan y viven en un lugar distinto al que nacieron. Estamos hablando de ruralizaciones abandonadas, de aumentos de megaciudades, México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, ciudades que rebasan sobradamente las poblaciones de casi cualquier ciudad europea y de muchas norteamericanas. Estamos reconfigurando la geografía humana. ¿De qué educación hablamos cuando tenemos un planeta hiperconcentrado en las ciudades y abandonado en el campo? Un campo que va a quedar como el paisaje de la añoranza, habitado por las personas mayores, como está sucediendo en Europa, pueblos abandonados, que se paga para que vayan a vivir porque solo quedaron habitados viejos que están muriendo, y el campo le pasa igual en América Latina. ¿Cómo vamos a paliar la situación de la inseguridad alimentaria, uno de los objetivos de la FAO? ¿De qué estamos hablando cuando tenemos ciudades hiperconcentradas, con consumos altísimos de energía, con consumos altísimos de productos, bienes, servicios y capitales, y unos campos abandonados? Estamos entonces reconfigurando las agendas planetarias y estamos asistiendo ustedes y yo, por fortuna, a un planeta y un milenio habitado más por mujeres y con un crecimiento sostenido y progresivo del crecimiento de las mujeres y la ubicación estratégica de las mujeres en el poder y en cargos que esta cultura machista, medieval y arcaica le había negado. Ese es uno de los rasgos interesantes también de este siglo. Un siglo y un milenio de las mujeres, lo había dicho Gabriel García Márquez en 1964 a propósito del Premio Nobel de Paz en 100 años de soledad. Bien. Estamos asistiendo entonces a la hiperurbanización. Esa fotografía que están viendo ustedes en el slide superior de la pantalla es la ciudad de Bogotá,
entrando y saliendo del aeropuerto. Esto no estoy hablando de Nueva Delhi, ni estoy hablando de Londres, estoy hablando de Bogotá y estoy hablando de un campo abandonado en el extremo opuesto de la imagen de su pantalla. Estamos hablando de nuevas ciudadanías y de una pérdida sostenida ya no solo en Europa, sino en el mundo de población joven. Esta población que demandaba educación se nos reduce. Ya América Latina no es el crisol de la juventud como otrora lo fue. Tenemos países de rápido envejecimiento como Argentina, como Uruguay, como Chile, de mediano envejecimiento como México, Colombia y Brasil, y países aún jóvenes como Mesoamérica o Centroamérica. Pero estamos asistiendo a una pérdida de población joven y una población joven desencantada, que además tiene mascotas y quizá puede tener pareja, pero no quiere tener hijos. Esa es la población que tendremos también para educar en básica primaria, secundaria y universidad. Estamos asistiendo al tránsito rápido y acelerado de una cultura analógica hacia una cultura digital. Ningún CEO en el mundo ha podido transformar digitalmente ninguna empresa ni el planeta de una manera tan rápida como la pandemia. Nos tocó forzarnos al mundo y al reino de la digitalización y la virtualización producto de la pandemia, razón por la cual el paradigma de la producción, circulación y consumo cambió. Entonces vamos a hablar necesariamente de otras economías. ¿Por qué nos estamos preguntando ahora si es que el capitalismo está en crisis? Claro que está en crisis. Está en crisis hace 30 años. No estamos descubriendo nada nuevo. Está en crisis hace 50 años. Lo diría Manuel Castells, nada más costoso que mantener el capitalismo. Estamos teniendo que reinventarnos las eras del capitalismo digital. Y por supuesto, otro de los rasgos interesantes, muy breve, es el aumento silencioso y temible de las derechas y los autoritarismos en el mundo, solapados con la mirada de la democracia. Los cierres de los parlamentos, la aniquilación de los medios de comunicación en países como Marruecos, Libia, Jordán, Irán, etcétera, son amenazas de autoritarismo que van en contra de cualquier principio de libertad y de educación. Pero las amenazas de los autoritarismos también en Europa y también en América Latina van en contravía. Tenemos que ser muy cuidadosos porque esto va en contravía del espíritu de Kairos y del espíritu del tercer contrato por la educación, que está basado en la libertad, en la cordialidad, en la solidaridad, por supuesto en el respeto de los otros, en todo lo que significa equidad y justicia social. Bien, esos son algunos de los rasgos, pero aquí hay otra reconfiguración de los referentes planetarios que muy rápidamente voy a comentar como desafíos del planeta para entrar directamente a la educación y cerrar mi intervención. El mundo nos cambió de personas cubiertas con mascarilla o tapabocas a personas que están como ustedes y yo ocupando 14 horas diarias al frente de una pantalla. Mi vida desde hace casi un año se convirtió en el mundo de la pantalla. ¿Por qué estamos diciendo que estamos disfrutando nuestra vida familiar cuando de las 7 de la mañana a las 10 de la noche estamos al frente del computador o en su defecto al frente del WhatsApp o de la pantalla del televisor? Estamos cambiando nuestras bibliotecas, nuestros referentes culturales, nuestro diálogo en familia, nuestro acceso al televisor y a los medios tradicionales, nuestra mesa o living para comer, para encontrarnos directamente por el acceso al computador. Ustedes y yo estamos asistiendo a un mundo hiperconectado de altas soledades, de soledades digitales. Y eso es lo que están viviendo nuestros estudiantes cuando el 61% de los estudiantes en América Latina recibieron sus clases no en un computador, sino en un celular en estos 6, 7 meses de pandemia. ¿Cuál es plataforma? La plataforma no le ha llegado a todos. La red de internet y la energía no le llega a todos. El celular se les llega a todos. Ustedes y yo estamos asistiendo al referente de un mundo donde confundió lo virtual con lo real. Cuando usted está 11 horas al frente de un computador, dígame, mi querido amigo, ¿dónde está la virtualidad y dónde está la realidad? ¿Dónde es el límite? No lo encuentro. Es invisible. Cada vez nos parecemos más a los noticieros de televisión que confundieron hace 3 décadas la realidad con la ficción. Y por eso confundieron al planeta. Hoy estamos confundidos entre lo real y lo virtual. Esta relación que tenemos hoy en esta conferencia es real, es virtual.
¿Cuáles son los límites cuando ustedes se han entrado a mi habitación, a mi casa, y yo puedo entrar a sus hogares? ¿En dónde quedó lo público y lo privado? Estamos asistiendo a otro mundo. Y estos son los escenarios que presenta el mundo. Rápidamente, estamos asistiendo a un mundo de desmasificación y de repolarizaciones. Estamos asistiendo a un mundo que privilegia lo individual y que entra en los escenarios de la virtualización y replantea los objetos de estudio de la psicología y de la antropología y de la sociología misma que trabajaba sobre sociedades masificadas. Estamos trasladando la plaza pública de manifestaciones concretas, asistiendo al chat, a la virtualidad y a la hiperconexión con el planeta. Nuestros estudiantes de básica primaria, secundaria y universidad están viendo cómo se debilita de alguna manera la presencia de aquellos territorios antropológica e históricamente agradables, donde amamos, donde caminamos, que nos traen recuerdos, las plazas, aquello que hablaba Marc Augé de los lugares de encuentro. Estamos asistiendo hoy a los lugares de desencuentro, los lugares sin memoria, los lugares invisibles. Nada produce más olvido de la memoria que un aeropuerto, que un hotel y hoy en internet. Estamos asistiendo al replanteamiento, ya lo dije, del bienestar y por supuesto entrando a las culturas un poco del miedo y de la incertidumbre. Estamos ustedes y yo asistiendo y nuestros estudiantes al mundo de las sociedades panópticas, como diría Michel Foucault. Estamos asistiendo a un mundo hipervigilado, diría Armando Matelar. Un mundo donde siempre hay cámaras, en un restaurante, en un banco, en un semáforo, en las calles. Todo está grabado. Perdimos la magia de la posibilidad del encuentro, de contar con las palabras, porque ya todo se puede mostrar. Todo pasa hoy por el mundo de la imagen. ¿Qué será del libro? ¿Qué será del nombre de la rosa si estuviera mi amigo Humberto Eco? ¿Qué pasará con los libros, con las maravillosas historias que ustedes y yo leímos en los libros cuando entramos en el mundo donde el libro se transforma desde una cultura digital a partir de imágenes, algoritmos, ritmos y música? ¿Hablamos de lo mismo? Estamos entrando en una cultura donde la pantalla y el mundo hipervigilado será el mundo del siglo XXI. Y por supuesto un mundo que atenta contra las libertades individuales y un mundo que transforma los referentes políticos, económicos, sociales y culturales. Entramos también al mundo de la virtualización y al reino de la virtualización. Y ahí toca directamente a la educación. Hoy tenemos mayor dependencia de la tecnología. Nacieron para los psicólogos los nuevos objetos de estudio, las tecnofilias y las tecnofobias. Nacieron las soledades digitales. Ya dejamos de tener como objeto de estudio las inteligencias múltiples de Gartner para trabajar las tecnofilias y las tecnofobias. Entramos a un mundo de descentramiento de la producción, del consumo, por supuesto de la circulación. Estamos hablando de nuevos consumidores y ese concepto que ustedes y yo conocíamos del prosumer, una persona selectiva que compraba y producía de manera selectiva y segmentada en los mercados digitales. Hoy el prosumer es digital. Hoy usted compra, vende, se encuentra, produce educación desde la virtualidad. Entonces, ¿qué pasó con la Universidad de Bolonia, de Palencia, de Salamanca, de París? ¿Qué pasa con el MIT? ¿Qué pasa con las grandes infraestructuras que a los rectores nos tocó comprar y pagar para que los estudiantes estuvieran mejor? Cuando hoy lo que tenemos que hacer es comprar plataformas, redes, servicios en la nube, universidades que existen y no existen. Hoy estamos enfrentados también al referente de la educación como un escenario de encuentro que cambió. Y hoy las inversiones no son en campus deportivos, ni en escenarios de cafetería, ni en laboratorios de encuentro, sino en plataformas, en nubes y en otro tipo de modelos de educación. Estamos ustedes y yo asistiendo a la crisis de lo que se denominó la economía naranja. Hoy la llamo la economía del limón. Porque efectivamente los teatros, el turismo, el espectáculo, los cines, todos esos lugares de encuentro que vivían de la presencia física y de la experiencia que se nutría la economía del intangible, entraron en crisis en un año.
La economía naranja, que prometió unos nuevos estándares de ingresos para América Latina y especialmente para Colombia como un hub de servicios de producción de software, entra en crisis y pasamos de las naranjas a las crisis de los limones. Por supuesto, entramos a la reinvención de los mercados locales y mundiales, que ya lo mencioné, y por supuesto entramos a una altísima dependencia del conocimiento y la data. Entramos a una hiperconexión y replanteamiento del mundo laboral, de los escenarios laborales, de las tabletas, del teletrabajo, de los espacios compartidos, colaborativos, del WeWorking, del networking, del por qué comprar oficinas, del por qué tener en este momento empresas en grandes superficies cuando puedo reducir la producción y los costos fijos de mi empresa en un 30 o 40%, mandando a mis empleados a que trabajen directamente en casa y ellos asumirán los servicios y los costos fijos de agua, luz, acueducto, impuestos, internet, etcétera. ¿De qué economía y de qué empresas estamos hablando? Estamos hablando, por supuesto, de un capitalismo digital que ha transformado esta realidad. Y no sé si hablemos de capitalismo en los próximos años. Lo que sí sé es que entramos en las economías digitales. El empleo cambió y el trabajo cambió. Y quizá parte de la crisis de Occidente, fundamentalmente, es que tuvimos el error en las universidades de formar estudiantes para ser empleados, no trabajadores. Y hoy el empleo está en crisis. Centramos la educación en el desarrollo de la empleabilidad, no del trabajo. Por lo tanto, nuestra formación estuvo centrada en asignaturas, no en proyectos, en memoria, no en competencias. Razón por la cual ahí tenemos las brechas. Personas que salen de las universidades buscando trabajo en sectores que están desgastados, que no tienen cómo recibirlos. Y jamás les enseñamos a pensar desde la innovación, la creatividad, la transformación a partir de problemas. Nunca los formamos en la evaluación y formación en ejes problemáticos. Jamás hicimos el conducto regular para entender que la competencia era la posibilidad de entender el saber como un saber actuado. No me sirve el saber como afirmación, sino el saber que se demuestra. La universidad tardó mucho en entenderlo. Tenemos unos desafíos enormes en la universidad, especialmente. Queridos amigos, esta imagen que están viendo ustedes, tan bella como dolorosa, es el debate de la educación para mí hoy en el mundo y especialmente para los países que nos llevan diciendo 4 o 5 décadas que estamos en vía de desarrollo. Y eso que Colombia es miembro de la OCDE. Estamos en un escenario como el que ustedes están viendo. Por un lado, a mano izquierda de su slide, están viendo la ciencia, la tecnología, la investigación de punta, el I+D+I, la transferencia tecnológica, la nanotecnología, las inversiones cuantiosas que hacen las universidades públicas y privadas por alcanzar estándares internacionales de producción, de patentes, de investigación de punta, de producción de conocimiento, por reducir las brechas con países asiáticos que hoy tienen exponencialmente la investigación 3 veces por encima de lo que tienen muchos de los países europeos y Estados Unidos en sectores muy determinados. Pero por otro lado tenemos los problemas del ayer. Los problemas que no hemos resuelto en América Latina son problemas del siglo XVII, del siglo XVIII, el hambre, la pobreza, la falta de energía eléctrica, todavía con índices de analfabetismo, que niños que nos están bebiendo agua en los pozos putrefactos, de los niveles de corrupción. ¿De qué educación estamos hablando? De un mundo distinto, de un mundo dual o tripartita, que tiene desafíos complejos y distintos, en dimensiones e indicadores distintas. América Latina se debate entre la ciencia y la tecnología y también entre la pobreza, la miseria y el hambre. Igual África y una parte del Asia, no lo dude, y también de la India. Entonces, ¿de qué educación estamos hablando? Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es que si los problemas nos cambiaron en el mundo, si nos cambiaron los referentes en el mundo, si cada día nos cambian, ¿por qué no cambia la educación? Nada es más fijo en la historia que un aula de clase. Es la misma un aula de clase hoy, en este momento, en muchas universidades de Europa y de América Latina, que hace 300 años. The same type of class. Siguen siendo As bibliotecas são as mesmas. los profesores los mismos. ¿Dónde están las transformaciones? ¿Dónde están las verdaderas transformaciones? Bien, 3 paradigmas cambian radicalmente para la educación en este momento. El primer paradigma,
El mundo de la producción, circulación y consumo del conocimiento cambió. Y el paradigma lineal de la educación, que muy bien nos mencionaba inicialmente, creo que era nuestro amigo Juan Carlos, de una educación centrada esencialmente en obedecer, en una educación centrada fundamentalmente en memorizar, en repetir. Ese modelo lineal cambió. Hoy estamos en un mundo de producción del conocimiento circular, cíclico, a partir de rizomas, interconexiones. Por lo tanto, el primer paradigma comunicativo y educativo, que es lo mismo, en últimas, cambió. Y tenemos que saber que el profesor debe cambiar su paradigma porque su estudiante de primaria, de secundaria o de universidad tiene otro paradigma en la cabeza. Él ya entiende desde las redes sociales que él produce, que él circula y que él consume lo mismo que produce y además lo comparte. Es decir, pasamos de un profesor que se convirtió en el espectador esencial a un profesor que se vuelve en coprotagonista de la realidad. Voy muy rápidamente. Entramos en escenarios en donde el continuum cambió. Hoy estamos mezclando el paradigma expresivo, oralidad, texto, imagen. Es otro reto para el profesor. Estamos entrando en un paradigma que cambió uno de las estrategias más fuertes de la educación. El concepto de tiempo, cuerpo, espacio y movimiento cambió. Hoy la virtualidad transforma las categorías de la educación, de la antropología y de la comunicación. Estamos hablando de tiempos deleznables, de cuerpos deleznables, de movimientos y de espacios distintos y diferentes. Tres grandes paradigmas. Este es su estudiante hoy, mi querido amigo. Este es su profesor hoy. Un diseñador, productor, prosumidor, autor de lo que produce y consume a la vez. Por lo tanto, aquí están los 6 retos, mi querido amigo Telémaco. No me voy a pasar muy rápidamente. Los 6 grandes retos que tendríamos para la educación. Primer grande reto, seguimos peleando por cobertura, acceso y graduación con calidad en América Latina y aseguremos el sistema. Es nuestro primer gran reto, sostenibilidad con calidad y pertinencia del sistema. Necesitamos una educación más inclusiva, más y mejores presupuestos del Producto Interno Bruto y revisar las políticas públicas en educación. Necesitamos repensar misionalmente la educación desde la universidad y repensar el ejercicio de la docencia, la investigación al servicio del planeta. No más olvidos de la realidad. Necesitamos una universidad que considere que su mejor laboratorio es la gente, el planeta, su ciudad y la región. Necesitamos transformar y pensar los modelos, lenguajes, competencias, didácticas y contenidos y plataformas. Hoy los estudiantes le llevan 2 pasos adelante a sus profesores porque manejan otras plataformas, otros referentes y otros diseños. Y por supuesto necesitamos de una educación para la innovación, el emprendimiento y para las ciudadanías. Necesitamos que el tercer contrato social de la educación incluya el concepto de ciudadanías planetarias. Y finalmente, necesitamos, más allá de lo pedagógico y lo didáctico, necesitamos, por supuesto, desarrollar una educación que resuelva problemas y no solo que los genere y los deje esbozados. Razón por la cual, queridos amigos, necesitamos, como diría mi querido amigo Edgar Morán, una educación que finalmente entienda que la tierra es la cuna de la vida. Muchas gracias a todos y muchas gracias a el doctor Telémaco por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo Antonio. Yo tengo la certeza de que después de haber escuchado esta extraordinaria conferencia en cuanto a contenido, profundidad, integralidad, con un extraordinario conferencista, ahora entenderán por qué fue esta la conferencia que escogimos y con este gran amigo, Antonio Roveda, con una visión integral. Así es de que, apreciado amigo Antonio, cualquier cosa que diga sale sobrando después de tan extraordinaria presentación de la realidad económica, social, ambiental con que enfrenta la educación y la necesaria transformación de la educación para que no siga siendo la educación del siglo pasado y antepasado para un mundo que ya cambió, pero además que cambia día a día y casi minuto a minuto. Muchas gracias, apreciado amigo.